Guayas, eres nuestro orgullo. Celebramos con corazón tus fiestas. ¡Viva nuestra provincia! ¡Vivan los guayasenses! 199 años del Guayas. Gobierno del Guayas. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 14 de noviembre del año del Señor 2019. Abrazo especial a quienes se conectan a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria y con cariño. Agradecimiento especial al gobierno de Guayas, a la ATM de Guayaquil, un abrazo especial para El Escalón, que es nuestra casa en Guayaquil, para Sixt Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice con comodidad y seguridad, para Seguros Sucre, para Azúcar Valdés, porque detrás de cada una de estas funditas y sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad. Y un gracias especialísimo para los chicos de Smart App, el grupo de abogados que se enfocan en que los emprendimientos no metan las cuatro patas como las hemos metido nosotros. Cumplida la cuota comercial, vamos a una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. La Asamblea Nacional caliente, los bloques de oposición, BIN, BADI, el Partido Social Cristiano, SUMA, incluso algunos gobiernistas, solicitaron al gobierno que retire la ley que ha presentado ante el Parlamento, que es que no hay votos suficientes, que es que todo el mundo entiende lo complejo y lo trancada que está la situación, pero es que el proyecto que han mandado no se puede arreglar en el poco tiempo que otorga una ley con carácter económico urgente. Hay un informe borrador listo, según entiendo, que abriría la posibilidad de que exista un segundo debate entre mañana y quién sabe, hasta el domingo me parece es la fecha límite para que la Asamblea Nacional se pronuncie, y si no, salvo que el gobierno decida retirarlo, esto entrará por el Ministerio de la Ley, algo que no parece dispuesto a permitir nadie, ni siquiera el oficialismo está de acuerdo con que esto pase tal cual ha llegado el Ejecutivo y sin que la Asamblea haya hecho su trabajo legislativo de por medio. En caliente, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, respondía ayer a las declaraciones que hiciera Leonidas Issa sobre aplicarle justicia indígena si seguía transitando y conversando con dirigentes del movimiento indígena, tratando de dividirnos. Fue exactamente el término que utilizó Issa. El vicepresidente ha respondido diciendo que no responderá al odio con odio, ni a la violencia con violencia, y que no se había enterado que había que pedirle visa a ningún ecuatoriano para poder recorrer el Ecuador, que lo seguirá haciendo, que seguirá manteniendo diálogos, especialmente con las comunidades indígenas. Este es un pronunciamiento a título personal del vicepresidente. El gobierno ha emitido otro pronunciamiento más o menos en sintonía con estas palabras, más o menos blandengue con lo que ha sucedido, más o menos sin capacidad de tomar una postura, obligado por la ley y constitución como gobierno a garantizar el Estado de Derecho por sobre todas las cosas. El caso Arroz Verde mantiene su curso en la Corte Nacional de Justicia y las cosas siguen muy agitadas y muy cargadas de furia y de poco razonamiento. Así que esta mañana queremos hacer una pausa para hablar de esto y un poquito más. Mi invitada esta mañana es una buena amiga de esta casa. Por primera vez en el programa han coincidido los astros, han alineado los planetas y la podemos tener acá. Hablo, por supuesto, de Marta Roldós, que no necesita presentación. Quédense ustedes a la entrevista. Yo soy Anderson Boscán en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenida Marta Roldós. ¿Cómo estás, Anderson?
Un gusto estar acá. ¿Cómo vas? Positiva. Recibiendo premio tras premio, ¿no? Bueno, realmente Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, Cristina Solórzano son un orgullo de los portales que tenemos el gusto de trabajar con ellos, de periodismo de investigación y de Mil Hojas. Realmente yo ayer de noche no podía estar más orgullosa, me hubiera encantado estar allí cuando estaban recibiendo el premio. En Mantilla, ¿no? En Mantilla. También fueron finalistas en Colpín, que es este gran encuentro de periodismo de investigación que fue en México. Y entonces... Que además ahí exportamos cualquier cantidad de talento. Tuvimos a Calderón, tuvimos a... Y realmente también una felicitación para Juan Carlos Calderón, para Susana Morán, para Dieguito Casar, para todos ellos, para la gente de Plan B, de la Barra Espaciadora. Yo creo que hay un gran momentum de los medios digitales ecuatorianos. Ha ganado el Guanifra también, Plan B, esta misma semana. Ha sido una semana de recibimiento de premios a diestra y siniestra. Claro, y otros periodistas también como Arturo Torres, ¿no? que están sacando la cara por el periodismo de investigación. Creo que es una tarea ardua, es una tarea difícil, que se hace sobre todo con pocos recursos y mucha pasión, pero que a veces arroja resultados, ¿no? Y el trabajo sobre todo de periodismo de investigación, de Mil Hojas, los resultados que ha arrojado no son solamente en premios, es por fin en justicia, que es algo un poco que lo que está detrás, cuando uno investiga algo, cuando uno lo pone a los ojos del público, lo que uno espera es que haya consecuencias, porque para eso hacemos el trabajo. A veces nos frustramos porque hacemos las investigaciones, desnudamos verdades terribles que afectan a la ciudadanía y no vemos que haya consecuencias más allá, por lo menos de que la gente lo conozca y lo sepa. Pero cuando ya hay consecuencias incluso legales y estos días está avanzando el proceso justamente por el tema de sobornos que trata Arroz Verde, que fue premiada ayer, entonces sí uno siente que todas esas dificultades, que todos esos contratiempos que valen la pena. Sí, porque yo me acuerdo tanto de la época de Galo Chiriboga, es que no amagaba ni con que iba a trabajar Galito, ¿no? O sea, era bien descarado. Recuerdo todos los esfuerzos que se hicieron en esa época están en el gran archivador que era la Fiscalía de Chiriboga y claro, daba una decepción seguir esforzándose para eso. Que Galito estuviera en la fiscalía no significaba que iba a actuar como fiscal. No, Acuérdate, que igual que cuando cuando compraba pasaje no significaba que iba a viajar, que estuviera en la fiscalía no significaba que iba a actuar como fiscal. Esa era un poco la norma de Galito. Finteaba nomás. Pero sobrevivió a todo, ¿no? Todo el mundo está en desbandada y él... Pero dicen que ya se fue, no lo sé. Estaba en España la última vez que chequeé. Ya, sí, algunos están fuera. Y nosotros seguimos acá. ¿Cómo ves el país, Marta? Yo veo un país en el que parece que todo el mundo ha agarrado últimamente un lanzallamas, ¿no? Y todos estamos muy atentos del agravio que el otro nos ha realizado, pero con muy poca capacidad de mirar también cómo los otros pueden percibir o no nuestras acciones. Y creo que no es algo excluyente de un grupo, creo que se ha vuelto generalizado. Parece que se hubiera inoculado este veneno. O sea, yo sigo Correa, no solamente fue un periodo, también dejó inoculada una cultura, ¿no? Esta cultura de la descalificación y el enfrentamiento permanente. Bueno, pero ya existía antes de Correa, sí, ¿no? pero fue magnificada. O sea, lo que pasa es que Correa la llevó a Televisión Nacional. No solo eso, o sea, yo sí creo que hubo un cambio cualitativo en la forma que los ecuatorianos teníamos de entendernos y hablarnos. O de pronto tememos tanto que el otro igual no nos va a dar la razón que lo dejamos de lado. Me parece que fue el gran error del gobierno cuando empezó a tomar las medidas económicas, dejó de lado a los sectores sociales, no los incluyó en la mesa de debate y luego obviamente eso les pasó una factura no solamente al gobierno, sino a todo el país, una factura muy cara, ¿no? Que fueron estos 13 días en los que podían no salían de sus casas, ¿no? Incluyendo los militares, que parecía que tenían toque de queda. Y realmente, sí, o sea, realmente unos días de los que debemos lamentar la tragedia de los muertos, la tragedia de los heridos, pero que también debemos pensar que
para el nivel de la violencia vivida, el escenario pudo ser aún más catastrófico. Sí. Y creo que debemos justamente empezar a pensar en que ese diálogo que se dio solo un día, que ese diálogo debería ir prosperando y que para el diálogo hay que desarmar también no solamente a las personas, hay que desarmar los discursos. Pero no hay ninguna voluntad real de diálogo. No. O sea, hay voluntad de sentarse en la mesa, pero no hay voluntad de ceder nada. Aquí nadie, este es el país del yo no cedo, negociamos lo tuyo. Claro, es un poco problemático, ¿no? Y además es curioso porque también en la mesa del diálogo hay algunos temas, por ejemplo, referidos a la comunidad indígena, que yo hubiera esperado que estén, y no están. No están los temas de la mega minería en los territorios indígenas, que es un tema que debería debatirse, porque es un tema donde hubo concesiones que fueron entregadas de manera irregular por el correísmo y que las mantiene este gobierno y que igual, además no solamente las mantiene a su pesar, sino que ha habido un poco este afán de ser poster boys, de decir qué lindo, Exa, perdóname, ningún lindo Exa. O sea, hay que ver lo que pasó en Nankín. No se murió José Tendetza por gusto. Pero por otro lado, mientras estos temas no se trata el tema, creo que el único que sigue pensando en su tema de Quimsacoche es Yacu Pérez Guartambel. Entramos en otros temas económicos graves, uno dice, y realmente uno no ve tampoco que haya la comprensión de que estás en una coyuntura extremadamente grave y que hay un hueco fiscal de 5.000 millones de dólares. A ver, el hueco lo ve todo el mundo. Lo que pasa es que aquí sale cada genio con una propuesta. El movimiento indígena presentó una propuesta que parecía una carta a Papá Noel. Y en esa carta a Papá Noel, esto lo traigo a la mesa porque mejor que tú para preguntar esto nadie, se incluyen, por ejemplo, cosas que no arreglan nada. Y me voy a las pensiones vitalicias de los exmandatarios. Creo que en conjunto allí había más o menos $1 millón en juego al año, que para un hueco fiscal de más o menos 7.000 millones al año, pues significa nada, absolutamente nada. Así es. ¿Cuál es tu postura cuando escuchas algo así? ¿Qué está tratando de decir el movimiento indígena? ¿Le ves algo de sentido más allá de, dices, ok, no arregla nada, pero es simbólico, deberíamos, renunciaríamos? Mira, yo creo que es una decisión que tiene que tomar el país. Nosotros nos atenderíamos a la decisión que el país tiene. En el caso mío y de mis hermanos, fue una pensión que se nos otorgó porque teníamos un caso excepcional. Nuestros dos padres, no solamente nuestro padre, nuestros dos padres, padre y madre, murieron cuando mi papá estaba en el ejercicio del poder en causas nunca esclarecidas por el Estado. Probablemente a mí por mucho tiempo me dijeron que demande al Estado ecuatoriano y probablemente hubiera obtenido muchísimo más de lo que es esta pensión que se nos ha otorgado, ¿no? Pero yo ahí detrás veo más allá de nuestro caso particular, que digo nuevamente, eso es una decisión que le corresponde al legislativo tomar. Yo ahí veo ahí un error. Yo creo que una cosa es la pensión que recibe un mandatario, voy a poner un ejemplo, como Rodrigo Borja, que terminó su periodo y al que no se le tiene glosas. Es el y otra señor cosa, Borja. Claro, y otra cosa es la pensión de alguien que se le ha encontrado, por ejemplo, responsabilidad de delitos y sobre todo de delitos contra los recursos públicos. Y ahí a mí me parece que puede ser además hasta una trampa hablar de que no haya pensiones, porque normalmente el cargo de presidente es un cargo del que difícilmente luego sales y te ubicas en cualquier lugar, y que es una persona que luego va a tener ciertos problemas en términos de su seguridad, porque de alguna u otra manera afectas intereses. Y si haces un buen trabajo, afectas intereses de tal manera que puede ser que ni siquiera llegues al periodo con vida, como fue el caso de mi padre. Y entonces, realmente a mí me parece preocupante, me preocupa más que la pensión, me preocupan las puertas giratorias. Las personas que salen de un cargo de presidente y luego se convierten, como pasa en otros países y regiones, en altos ejecutivos o representantes de empresas cuyos intereses estuvieron defendiendo y fueron favorecidos durante el ejercicio de su función. Digo, ¿qué le cuesta más al país? Entonces yo creo que a los corruptos la pensión no les significa nada, porque el grueso de sus recursos viene por otro lado.
Pero nuevamente digo, eso es algo que ya es una decisión del pueblo ecuatoriano y de la Asamblea si la mantiene o no en términos de la propuesta que hace el movimiento indígena. ¿Significa en algo en el hueco fiscal? Realmente es... No. Es 1 a 5.000, ¿no? Entonces no tapa el hueco fiscal esa propuesta. Creo que también habría que hablar de otros temas, ¿no? Y que habría que hablar, justamente en un momento se habló de cómo se focalizaba el tema, que ese fue supuestamente el debate, cómo se fiscalizaba el tema de los subsidios, y el subsidio era solamente, se mantenía para el diésel, pero no para la gasolina. Una serie de temas que empezaron supuestamente a debatir y no hemos visto la continuación de esos debates. Yo creo que el gobierno perdió las ganas también de ir por esa vía, ¿no? Claro, y entonces ahora se hace una propuesta que es la que está sobre el tapete, que es la propuesta justamente de la famosa ley que se manda. Y uno hubiera entendido que si es una ley urgente, uno hubiera esperado un texto corto, conciso, que apunte, porque si es urgente, no puedo mandar una Biblia. Pues se ha tomado un fin de semana a leer esa ley. Claro, texto corto, conciso y que apunte, porque más no solamente es leer, es reflexionar todas las posibles implicaciones, los artículos y leyes que se cambian. Cuando uno legisla, y a mí me ha tocado también legislar, sí, uno hace una matriz donde ve cuál era la ley anterior y todas las normas que están siendo afectadas por los artículos, donde ve cuáles son los intereses y cuáles son los grupos que se afectan con esa norma, donde trata de prever, y no siempre se puede completamente, cuáles son las posibles consecuencias de esa norma que se está estableciendo y un poco de antecedentes. Y eso se hace sobre cada artículo. Cuando yo era diputado uno votaba artículo por artículo. Ahora se votan leyes en bloque por un informe. Entonces tú no puedes mandar una ley de más de 400 artículos, que es casi como la Constitución, además de todas las transitorias, para que se vote de manera urgente, donde además pones de manera urgente, una cosa son los recursos que necesitan tener y los tributos que necesitan tener de cara a que ya viene la proforma del Estado, que era lo urgente. Y otra cosa es meter ahí los cambios que deben ser mucho más debatidos sobre la estructura del Banco Central, si está regulado o no por la superintendencia, de bancos, cuál es el papel de la Contraloría regulándolo. Sí. Todo ese tipo de cosas por lo menos implicaban un debate más amplio y más profundo. Por otra parte, tienes que, allí te meten, son tantos artículos que te meten de agache cosas como lo de Galápagos. ¿Cómo así garantizas? O sea, uno empieza a sospechar quién está detrás de ese artículo o qué interés hay detrás de ese artículo. En lo que te están pasando de reforma económica, te pasa un artículo por lo cual a perpetuidad se quedan más de 25 años por los derechos, son adquiridos, luego los pueden heredar. Te ponen un artículo donde meten el tema de las universidades a distancia. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de reformar la ley de universidades a través de esta ley trole? ¿Por qué eso no se debate? No que esté bien o mal, ¿por qué no se le da el suficiente tiempo de debate? Da la impresión de que, hay una impresión de que se quiere sorprender a la gente. Que hagamos rápido, rapidito. No, y que en lo que estamos haciendo rápido y urgente mete un montón de cosas que deberían haber sido debatidas, que deberían haber sido reflexionadas, pero te las meto porque si no van a entrar por el Ministerio de la Ley y te meto el chanfle. Y eso probablemente hay algún grupo de interés que se beneficia. Perdóname, esa es la sospecha que da cuando uno ve una ley así. Hay también quien está peleando, y pongo el ejemplo del sociocristianismo, que ha cabildeado de frente, duro y de forma eficiente para buscar el archivo de la ley. Y el archivo de la ley condenaría al gobierno, al presidente, a ser un presidente que no puede pasar un decreto porque le tuercen la mano en las calles, y que no pueden pasar una ley porque le tuercen la mano en la asamblea, así que técnicamente es un presidente que toma daiquiri en su tiempo libre. Mira, él tiene otro mecanismo que es no el archivo sino el retiro, porque si archiva la ley realmente no pueden volver a tratar el tema. Si él retira el proyecto y mete pronto un proyecto, digamos un proyecto esbelto, un proyecto eficiente, un proyecto que trate justamente de la materia en función y que se pueda debatir y discutir, eso sería otra cosa. Que ahora te digan que lo van a votar por partes para quitar las partes que no corresponden, eso no genera confianza en nadie, porque ya se conocía cómo vía veto en el correísmo no se respetaban esos acuerdos a los que se habían llegado en la asamblea, y vía veto te volvían a poner lo que acababas de sacar.
Entonces, eso también es una cosa que preocupa. Que es una de las jugadas que está planificando el gobierno, evidentemente. Yo no creo que tenga capacidad de mandar esto por el Ministerio de Ley, creo que se va a tener que debatir en la Asamblea, pero evidentemente el presidente tiene capacidad de vetarlo y la Asamblea necesita más números asambleístas para ratificarse su decisión. Hablamos mayoría absoluta, 2/3 partes del Parlamento. Por allí debe ir la cosa. Sí, pero yo para mí, la figura que cabe, sobre todo en vista de que toca ya hacer el tema de la proforma presupuestaria, sería retirar y presentar algo, que es lo que debieron haber presentado al principio, que vaya al punto. No querer pasar como ley económica urgente reformas estructurales al Banco Central y otro tipo de instituciones. Respuesta del gobierno nacional a las declaraciones del señor Leonidas Issa, que generaron mucha polémica y debate alrededor de hacia dónde está yendo la lucha de la CONAIE, la tradicional lucha de la CONAIE. Amenazar al vicepresidente de la República con aplicarle justicia indígena como que fuera un justiciamiento, ha merecido una respuesta que he comunicado al inicio del programa por parte del vicepresidente y por parte del gobierno. ¿Cuál es tu percepción de la postura del gobierno? ¿Es la correcta? ¿Es blandengue? ¿Es poco oficial? ¿Cómo la A ver, yo creo que aquí hay que hacer algunos antecedentes. Yo creo que la figura de Otto, por ejemplo, ha irritado mucho a las comunidades indígenas, sobre todo, y más a las amazónicas también, básicamente porque él adquirió un papel de relevancia como poster boy cuando se inauguró justamente la mina de Exa, ¿no? Y eso creo que irritó mucho justamente porque ahí hay un tema no solucionado, incluso que tiene que ver con la muerte de José Tendetza. No se puede presentar eso como una maravilla. Yo hubiera entendido que el gobierno diga, por ejemplo, es muy difícil para nosotros echarnos para atrás de estos contratos, pero no es necesariamente un buen contrato esa mina de cobre. Y por lo menos había que admitirlo y había que dialogar sobre las denuncias que hay precisamente por lo que pasó allí. Allí mataron a José Tendetza. Sí. Entonces, pero dicho lo cual, a mí no me parece pertinente y me parece que además es como un poco afectar a la propia tradición y a los propios principios que levantaron, presentar a la justicia indígena como si fuera un escarmiento. Porque la justicia indígena, sus principios de aplicación nunca han sido considerados o no son un escarmiento. Son un mecanismo de justicia que implica además también justamente eso, un juzgamiento. Administración de justicia, una jurisdicción. Implica jurisdicción, un mecanismo de administración de justicia y unas partes que se someten a ella. ¿Sí? Entonces me parece que es justamente abonar en el descrédito de la justicia indígena y caer en el cliché que los grupos que se oponen a la justicia indígena quieren hacer de ella, presentarla como una forma de justamente de... Tortura y barbarie. Sí, o sea, de escarmiento, presentarla como una forma de escarmiento. Me parece un error grave, me parece pertinente una respuesta en el orden de decir, bueno, no vamos a entrar en este debate. Creo que al país le cuesta mucho el enfrentamiento en estos momentos. No que no haya, yo tampoco creo que el hecho de necesitar estabilidad implique darle la razón al gobierno, porque justamente se la estoy negando en muchos temas que tienen que ver con la ley económica y demás, pero implica plantear unos términos de debate y una forma de desarmar el lenguaje que es importante. Pero para eso, además, también implica que después de lo que pasó en octubre, ambas partes se hagan responsables de lo que sucedió. No lo hacen. O sea, por ejemplo, no es posible, o sea, yo creo que tiene que investigarse cómo murieron todas las personas que fallecieron, investigarse a detalle y debemos conocerlo y deberíamos saber los nombres de todos los muertos, porque no puede ser solo una cifra. Tenemos que saber qué pasó con las personas que fueron heridas, cómo fueron heridas. Si te dicen fueron armas no letales, un arma no letal que te deja sin ojo, entonces hay un mal uso del arma no letal, cosa que también tiene que ser investigada. Pero también tiene que ser investigada lo que pasó con las mujeres policías, lo que pasó con los oficiales policías, los ataques a la prensa, y no en un afán de tirarse piedras, porque yo creo que ambos lados tienen que responder, sino en un afán de construir un espacio nuevo de diálogo, donde además podamos decir, hay ciertas normas que debemos respetar.
Los derechos humanos no son discrecionales. El momento que defendemos discrecionalmente los derechos humanos, estamos poniendo en una posición muy peligrosa la agenda de derechos. En este mundo existe mucha gente que quisiera echar para atrás la agenda de derechos humanos, sí, y que para ello justamente la señala como discrecional. Entonces, la agenda de derechos humanos es universal, y universal no significa que se aplica en todos los países del mundo, implica que nos arropa a todos, a cada ciudadano, me agrades o no me agrades, seas de izquierda, seas de derecha, seas dirigente indígena, seas campesino, seas policía. Tienes intrínsecamente, eres titular, portador de esos derechos. Uno de esos derechos es el derecho al acceso a un debido proceso a condiciones justas en el juzgamiento. Quiero traer del caso de Paola Pavón y de Virgilio Hernández a la mesa. Es un caso profundamente cargado de politización en la justicia, y quiero saber si te parece correcto que, primero, estén bajo prisión preventiva acusados de rebelión, y segundo, si te parece que de momento, todavía no estamos en la etapa probatoria, pero de momento hay elementos conocidos ante la opinión pública como para decir, bien hechito. Mira, no he estudiado tanto el caso de ellos, vi básicamente creo que lo que ha visto todo el mundo, los chats, que son los chats de ellos, donde obviamente sí están en un afán de derrocar al gobierno. De hecho, hay una parte en uno de los chats de Virgilio que dice que los indígenas solo quieren tumbarse el decreto, lo cual siempre dijeron, ¿no? Eso sí abona al manifiesto que los indígenas hicieron, que ellos solamente iban tras el decreto en su movilización. Entonces creo que allí hay un elemento. Yo personalmente no soy abogada y te juro que he estado en otros temas y no he estado estudiando tanto la atención de ellos. Creo que es muy importante para el país, pase lo que pase, garantizarles debido proceso. Creo que Paola Pavón, Virgilio Hernández, que son personas que no tuvieron ningún empacho en corear y aplaudir la persecución de todos nosotros, también merecen debido proceso. Eso creo firmemente. Creo que además el mundo nos va a estar mirando. Creo que América Latina, la región en este momento, está en una situación muy complicada. Y creo que hay que tener extremada prudencia en cómo se hacen las cosas. Entonces, me alegra que al final haya sido falso, por ejemplo, eso que se negó el paso del avión de Evo. Creo que la salida de Evo, o sea, su decisión de renunciar e irse a asumir el asilo de México era algo que debía respetarse. México es otro país de la región cuya decisión de dar asilo no es de ahora. México siempre ha tenido una larga tradición de asilo. O sea, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal los asilados de ahora. Vamos, y problema de México. Es problema de México, pero también es cierto que México ha tenido históricamente una larga tradición de asilo. Eso también, que lo dice Ebrard, eso también es verdad. Aún para aquellos que no están siendo perseguidos por ningún delito. Mira, te cito el caso de Gabriela Rivadeneira. No la busca nadie, pero está ahí en la Embajada de México como que tuvieron una orden de captura. Sí, también hay una percepción personal de ella. México todavía no le da, no sé si les ha dado el asilo a ellos. Yo creo que le corresponde en ese caso a México evaluar la situación y los reclamos de ellos o la inseguridad que ellos sienten respecto de lo hecho. Yo recuerdo, no sé, incierto, porque uno puede evitar también recordar, ¿no? Ahora, antes los correístas decían prohibido olvidar y ahora pareciera que le dicen a uno prohibido recordar. Yo sí recuerdo cuando Carlos Pérez estaba en la Embajada de Panamá. Se le negó el salvoconducto y se le negó el salvoconducto. Usted no lo persigue nadie. Y se le negó el salvoconducto de salida. Y tenía además el juicio encima del universo. Yo sí recuerdo cuando Gabriela Rivadeneira, posteriormente a que se realizó,
dio la autorización para que allanaran el despacho del entonces asambleísta Clever Jiménez. Claro. Ya, y la persecución, y cómo avaló ella la persecución a Y Clever la violación Jiménez, de la inmunidad y parlamentaria. la violación de su inmunidad parlamentaria. Dicho esto, yo de pronto puede ser que sea muy ingenua, pero yo sí creo que uno tiene que tomar como la posición de más altura. E incluso aquellos que te persiguieron, violaron los derechos, garantizarles, mostrarles cómo se debe, Totalmente en de acuerdo. democracia y con justicia, tratar incluso las infracciones que ellos hayan cometido. Totalmente de acuerdo. Clase política de este país. Todos parecen haber sido golpeados por el paro, por el cambio del discurso, por el cambio de los intereses nacionales. Las encuestas aseguran que prácticamente todos perdieron, salvo Rafael Correa, que suma unos cuantos puntos en aceptación que había perdido radicalmente, entre 30 y 40% dependiendo a quién mires. Y luego hay un gran abismo entre él y la clase política que se sentía llamada a participar en 2021. ¿Cómo ves tú las cosas? A ver, yo solamente te digo que las encuestas son una foto al día de hoy. Sí. Nadie sabe cómo lleguemos al 2021. Tal cual. Al 2021 las cosas pueden haber cambiado mucho. Yo todavía recuerdo cuando en el 2011 Correa lanzó su proyecto justamente para el metido de la mano en la justicia, su consulta para meter en la mano en la justicia. Y decían muchos, y sobre todo algunos encuestadores bastante famosos, que no tenía ni caso ponerse porque la tenía ganada. Y no la tuvo ganada. Teóricamente, o sea, según el CNE, ganó apenas con un 1% en las preguntas más complicadas, y de hecho ni siquiera ganó, porque luego se descubrió un informe oculto de la OEA que había 60% de actas con inconsistencias. Pero, por eso te digo que todo depende de qué se haga de aquí en adelante. O sea, yo creo que todas son fotos de salida. Y una foto de salida no necesariamente es la foto de llegada. Entonces, claro, pero nos creo dicen que las eso, condiciones en las que sí, parten y de momento todos parten con mucha con dificultad. mucho reto. Con mucho reto, uno no sabe si salgan o no candidatos nuevos. La política también no es solamente un tema de carisma y de propuestas, es un tema también de recursos, como lo hemos visto. Y entonces hay que ver cuáles son las formaciones políticas que tienen la capacidad de afrontar una campaña electoral, ya sea porque tienen bases con capacidad de movilización, porque tienen recursos económicos, etcétera. Pero lo que es curioso, ¿no?, es que alguien, y esa es la gran habilidad de Correa, ¿no?, y no solamente de Correa, sino de muchos de sus compañeros del siglo XXI, cosechan la crisis que ellos mismos provocaron, y es una gran habilidad, Sí. cosechar de las crisis que ellos mismos provocaron. O sea, Rafael Correa saqueó este país, saqueó porque no existe otra palabra para decirlo, y cuando vemos el escándalo de sobornos lo vemos, y cuando vemos los sobreprecios en carreteras, y cuando vemos lo que ha pasado con todos los temas y el uso de recursos en todas las materias, porque el que aumente presupuesto para educación no significa que hubo mayor educación, significa que hubo mayor gasto en educación que no se trasladó ni siquiera en mejora de condiciones de los docentes, y peor, de la educación de los estudiantes. Pero el tipo cosecha de eso porque está calculando el disgusto de la gente y porque tiene todavía una maquinaria muy importante, ¿no?, que impone una narrativa, un discurso social, y porque además sí les ayuda no ser... Antes teníamos estos presidentes, incluso si quieres mesiánicos, no mesiánicos, pero eran situaciones del país casa adentro. Ahora tú tienes un proyecto que es un proyecto regional, Sí. donde si el uno cae, tienes los apoyos del otro. Correa trabaja para Russia Today, es además asesor de Maduro, Sí. ¿no? Entonces, y tiene tiene una capacidad muy importante de imponer una narrativa no solamente a nivel local al Ecuador, porque todavía tiene capacidad de tratar de imponer su verdad de los sucesos, por lo menos parcialmente, sino también a nivel internacional. Y el gobierno ecuatoriano, el gobierno actual, no ha tenido capacidad de enfrentar esa narrativa internacional de Correa,
que además está apoyada por otros actores, ¿no? También internacionales. ¿Lo ves a Correa volviendo? Yo quisiera verlo volviendo a la Tacunga, la verdad. De momento, no, pero nunca te aseguraría nada. O sea, yo creo que en el Ecuador todas las cosas, hemos visto que todo puede suceder o que todo se desbarata. La situación de Chile nos muestra que las cosas pasan de pronto a unas velocidades que uno no se espera y que hay corrientes subterráneas muy grandes. Creo que Correa tiene mucha plata, muchos recursos y mucha capacidad de tener gente trabajando de manera subterránea e incluso tiene muchos topos dentro del propio gobierno actual. Sí, bueno, está plagado de eso, ¿no? Así es. Hasta en la presidencia de la República y algunos me imagino que mandan algunos de estos artículos que fueron en la ley que acabamos de mencionar. ¿Qué responsabilidades de lo sucedido le atribuyes al presidente de la República? A ver, yo creo que hubo básicamente el no ponerle a su equipo económico la norma de dialogar también con los sectores sociales. O sea, creo que de pronto los señores pensaron que estaban en un aséptico laboratorio del ceteris paribus, como dicen los economistas, que esto va a pasar, pasa lo de aquí, si lo de acá, si lo demás se mantiene constante. Y lo demás no se mantiene constante. Nunca. Peor en países que están en la situación política que está el Ecuador. O sea, son malos economistas en el sentido de que una de las cosas que... Son economistas de manual. No, y además una de las cosas que tienes que contar siempre son con las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas y las consecuencias de una política económica? Y eso no lo ven, o sea, realmente me parece que ese menosprecio por los otros actores que debieron ser llamados, los trabajadores, y todavía falta el tema de la reforma laboral, que golpea mucho al sector de los trabajadores y donde ya hay medidas que son tremendas. Por ejemplo, el actual ministro de Ambiente, cuando fue ministro de Trabajo, vía acuerdo ministerial, por ejemplo, menoscabó de manera terrible los derechos de los trabajadores de las bananeras, del sector bananero. Y esa es una población que ha sido ampliamente explotada en el Ecuador e incluso objeto en 2010 de un informe de modernas formas de esclavitud, porque Correa, que estaba tan detrás supuestamente de los derechos laborales, miró para el otro ladito cuando se trataba de la zona bananera, porque tenía ahí algunos buenos amigos, algunos que eran incluso asambleístas suyos. Entonces, creo que hay allí temas con los que también tienen que tener mucho tino. Yo entiendo la situación económica del país es grave. Yo quisiera que tuviéramos la madurez de sentarnos todos y poner las cartas sobre la mesa y ver qué hacer. Y otro de los papeles aquí también que no se ha mencionado es el papel de las élites, no solamente de las élites políticas. Las élites económicas tienen una mirada muy estrecha en el Ecuador, muy, muy estrecha. Y es hora también de que empiecen a pensar que este es un barco en el que vamos todos y que todo el mundo tiene que ceder en esta situación, que tiene que ceder y que tiene que ser... Yo recuerdo Alemania en la posguerra, tú tenías estas grandes mesas donde se reunían los líderes de los trabajadores, con los líderes empresariales, con los líderes políticos, y podían demorar mucho, pero iban logrando las soluciones que sacaban. Eran soluciones en las que había un compromiso de todos los sectores y que por eso tenían viabilidad. Tú no puedes tomar decisiones a la bravas, a la brava, a espaldas de sectores, esperando, porque el gobierno lo que apostó fue a la desmovilización de los sectores sociales. Y esa apuesta la perdió. De largo. Te voy dando nombres de actores políticos. Uy. Y tú me cuentas, ya me dirás tú. ¿Me puedo reservar el derecho? Sí, alguno me puedes decir, sobre ese no hago comentarios. César Litardo, ¿qué te parece? Bueno, realmente es como es novato. O sea, la impresión que me da es que para
conducir la función que le toca es novato, pero también yo creo que es muy difícil ponerse en los zapatos de las personas en determinado momento en una función pública. Pero sí, creo que mi impresión de él es básicamente, si a mí me dices la primera palabra, así como en un test de Rorschach, te diría, me parece novato para la función que le toca. María Paula Romo, ¿cómo lo valoras? No, María Paula es una persona compleja que creo que se alejó mucho de la línea con la que inició cuando empezó a hacer política, que era una línea de promoción de los derechos. Es me parece que ahora es alguien muy vinculado a la realpolitik. Jaime Nebot. Creo que es un aspirante a la presidencia de la República en este momento. Creo que tuvo ¿Crees que se anima? No sé, yo creo que todo el mundo va a hacer apuestas al final de si eso pasa o no. No sé, no apostaría en esa quiniela porque me daría miedo perder. Guillermo Lasso, ¿existe todavía? Obviamente existe y tiene además una importante bancada, ¿no? Tampoco sé si va a ser candidato o no. Realmente creo que después de lo que pasó en esta revuelta, yo creo que es muy difícil darte opiniones sobre qué es lo que van a hacer, porque es como que primero hay que esperar a que se asienten los lodos. Entonces a mí personalmente, y no me creo una pitoniza ni nada de eso, a mí se me hizo el agua al lodo, y creo que la mayor parte de los ecuatorianos. Había un momento dado que había una parte de nosotros que decía que quería decir paren esto que yo me bajo, sí. ¿No? Claro, no nos podemos bajar, seguimos todos aquí. Por más que sea... Te entiendo perfectamente. Una sensación que uno no puede evitar. Diana Salazar, fiscal general. Por fin. Esa es la única sensación. Cuando me dices Diana Salazar, yo digo, por fin ciertos casos y denuncias que hemos puesto se están tramitando. Claro, hay muchísimo más, o sea, vaya, uno quisiera que haya muchísimos más casos tramitándose, pero también uno dice en qué medida se puede responsabilizar a ella por una fiscalía que estuvo represada por más de una década y que todo ahora se abomba. Por lo menos ahí está Arroz Verde. Entonces hay una parte de mí que dice simplemente por fin. ¿No te parece raro que en Arroz Verde haya mucha gente que se haya quedado por fuera? Ah, claro, y a mí me parece interesante y me parece estupendo que Fernando Villavicencio y César Montúfar hayan puesto la denuncia contra Odebrecht. Y también siempre hay el famoso nombre de Tomislav Topic, ¿no? Que parece que está cubierto en alguna especie de capullo mágico, ¿no? Entonces, que lo protege de todo. Creo que tiene un manto de invisibilidad. De pronto está allí, está en todos los casos, las platas pasan por sus cuentas. Aparece... Pero no está vinculado formalmente a nada, ¿no? Sí, no, a mí me parece sorprendente. Creo que algún proceso tenía por ahí, lo estaban investigando, pero yo hubiera esperado verlo más. Jaime Vargas. Bueno, realmente a mí me hace extrañar otros liderazgos de la CONAIE. Francamente, o sea, yo probablemente será que tengo esta fijación con gente como Luis Macas, como el propio Marlon Santi. Qué lejos que queda de Luis Macas, o sea, ¿no? Pero digo, es también mi percepción personal, es la gente, yo no soy parte de la CONAIE, entonces es el líder que la CONAIE ha elegido. No, y la CONAIE, es el líder con el que la CONAIE lo que quiera, pero puertas para afuera, evidentemente, la capacidad política de Luis Macas y la capacidad de hacer valer sus ideas sin tener que llamar patojo de mierda a nadie, creo que marcaba una importante diferencia, ¿no? No, y además a mí yo todavía recuerdo con un enorme respeto la enorme valentía de Marlon Santi cuando en un diálogo con Correa furibundo, porque una cosa es hablar de la hora, otra cosa era cuando estaba en el cenit de su poder y furibundo dice, ¿y quién fue el estúpido que dijo eso? Y Marlon Santi le contesta con humildad y sencillez, sin grosería, fue usted, señor presidente. Entonces, que realmente sí, o sea, uno se queda con esas imágenes, y obviamente es como en el fútbol, no nos vamos a poner de acuerdo, yo siempre voy por Messi. ¿Los movimientos sociales van a recobrar fuerza en este país? Yo creo que ya recobraron fuerza.
Yo ya no, pero es que una cosa es tener capacidad de movilización, otra cosa es volver a capitalizar la fuerza que durante 10 años le fue disminuida pedacito a pedacito. Pero yo creo que hay la capacidad de movilización ya a su vez es un motivante. Yo creo que la gente se queda movida, creo que tiene un elemento muy importante para consolidar, conglomerar, les da otra visión. Lo que me parece lamentable es que en otras movilizaciones, por ejemplo, de la CONAIE, nunca se vio agresiones, o sea, se veía incluso refriegas con las fuerzas del orden, pero nunca agresiones a la población, digamos, al resto de la población, que ahora sí se vio. Sí. Creo que eso es algo que tiene que revisarse. Marta Roldós, gracias por estar aquí. Sabes que siempre es un gusto conversar contigo. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. En circunstancias de caos como este, en el que todo el mundo saca la calculadora y empieza a ver cuánto le cuesta y cuánto le suma tomar esta u otra postura, todo el mundo tiene derecho a calcular. Todo el mundo salvo la institución del gobierno nacional. Yo espero del gobierno nacional que pueda tomar posturas. Y esto es algo que me ha venido torturando desde el inicio del gobierno. Es un gobierno incapaz de decir, yo creo en esto. Es un gobierno incapaz de decir, yo me ubico de este lado de la orilla. Es un gobierno incapaz de decir, voy a confrontar con tal tesis o tal otra. Y es un gobierno que gira en torno a eufemismos y a cosas etéreas y a palabras vacías, como el diálogo sin aclararnos con quién, para qué y por qué, y de qué forma. Como los acuerdos sin aclararnos lo mismo, como tener una alianza legislativa que no se sabe para qué existe, ni cuál es el resultado, ni si va a funcionar ahora que se la necesita. Y esto sucede porque el gobierno no ha querido nunca gobernar, y el principal trabajo que tiene el gobierno es garantizar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que fue derrumbado durante 12 días y que el gobierno todavía no se decide a reconstruir. Cuando un dirigente amenaza a un vicepresidente de la República, como fue el caso de Leonidas Issa con el vicepresidente Sonne Holzner, yo entiendo que el vicepresidente tenga su estilo y responda de forma personal y se evite problemas y se ponga a la altura y diga no habrá violencia para la violencia. Yo no entiendo que un gobierno nacional pretenda hacerse de la vista gorda. Y yo no entiendo que un gobierno nacional no haga respetar el Estado de Derecho. Y para hacer respetar el Estado de Derecho no hay que darle palo a nadie y no hay que meterle juicios a nadie. Hay que recordarle a todo el mundo cuáles son las normas de convivencia que aceptamos en el contrato social para no matarnos en la calle y poder tener discusiones normales como la gente normal, como los países democráticos. Depende de que el gobierno quiera asumir su rol. Y su rol no es el de garantizar o el de que podría garantizar el Estado de Derecho. Su rol es el que debe garantizar el Estado de Derecho. El que falló, el que desprotegió a los ciudadanos, el que perdió el norte y el que permitió que un par de personas muy poco democráticas, como Jaime Vargas y Leonidas Issa, estén hoy siendo los portavoces y los grandes portavoces de un gran número de ciudadanos que lo que quieren son soluciones y no más quemafuegos. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Ya luego les cuento quién nos acompaña. De que llevamos el periodismo al teatro. ¿Por qué? Porque no se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió antes. ¿Por qué? Ni idea, pero a nosotros sí, porque entendemos que el periodismo debe innovar, porque el teatro ofrece infinitas oportunidades para llevar las historias de la vida real a las tablas, porque no hay historias más importantes que las que suceden a diario, y porque nos da la gana. ¡Bacán! ¿Y cómo es la jugada? Este 14 de noviembre estrenamos El Diario de la PAME. Una obra que revisa todo el entramado que hay tras los aportes ilegales de las campañas de Alianza País. El caso de Arroz Verde, pero desmenuzadito.
Ponemos sobre este tema todas las miradas, enfoques y versiones posibles, y así el público sacará sus propias conclusiones. Es como un gran reportaje, pero construido con arte. Nos preguntamos si solo son ellos los corruptos, o lo somos todos. ¿Tú? ¿Eres un pillín? Tratamos de crear conciencia sobre este cáncer y así, ojalá, ayudar a que seamos cada día menos choros. Ojalá. La Posta se ha aliado con la productora Rompecabezas para elegir a los mejores actores y actrices posibles. Elaborar el guión más fiel a la realidad de los datos periodísticos, que incluye todas las versiones, todas. Y como todo en La Posta, divertirnos un huevo en el proceso. Pilas Guayaquil, que arrancamos el 14 de noviembre en el Teatro La Bota, en el Malecón del Salado. No te lo pierdas. Ni cagando.